de caña, pero el pastor Gerardo de Uruguay. Le damos un aplauso de amor. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga. Siempre es un gusto tener visita de pastores. Y como no, bueno, el viernes tuvimos ahí un poco un cameo ahí entre amigos. La verdad que es un pastor amigo de la casa, amigo mío personal, es medio tío de mis hijos. Ahí está, es el tío Robert. Así que bueno, esto es lo que pasa en la iglesia, ¿no? Somos familia y aunque no parezcamos, pero somos tíos, primos, amigos. Somos hermanos en Cristo todos, ¿no? Pero tenemos esas amistades tan familiares que parece ya que somos de sangre, ¿no? Estamos juntos de toda la vida. Y nos amamos, la verdad que es un hombre de Dios, tiene un libro precioso que ha escrito, que la verdad se lo recomiendo a todos que lo puedan comprar. Él se los va a firmar ahí como es, la firma es gratis. Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, después cuando te hagas famoso se pueden vender los libros por un montón, ¿no? Pero eso es cuando te mueras. Como los artistas, ¿viste? Bueno, la plata la vas a recibir al final. Pero bueno, la verdad que es un hombre de Dios al que amo muchísimo, entrañablemente. Le voy a pedir al pastor Roberto Zapa Costa que pueda pasar. Le damos un aplauso de amor y que tenga libertad. Bueno, ahora el aplauso para Jesús. Amén. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, una tremenda bendición es para mí estar en la casa del Señor, aquí en Barcelona. Una amistad entrañable, como lo decía el pastor, con vuestros pastores. Una alegría enorme. Ya hace 2 años que nos conocemos y el Señor nos ha vinculado de una manera muy, muy especial. Así que muy agradecido, muy contento, muy feliz de estar aquí y ver cómo la iglesia se está multiplicando, porque para eso vino Jesús, para buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Y Él lo va a hacer porque dice la palabra que vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Cristo no murió para no traer frutos, sino para ser fructífero, y esos frutos es usted y soy yo. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida, ¿sí? Así está esta humanidad, esta sociedad, siempre digo, está no solamente perdido, pero lo peor que puede pasar a una persona es no darse cuenta cuán perdido está. Porque el diablo y el pecado ha anestesiado el alma del ser humano. Que el ser humano va hacia un abismo y no se da cuenta en su ceguera, en su letargo, en esa anestesia, del cual hablo de Satanás y también el pecado, que es engañoso. Pero quiera el Señor despertar, traer a vida a los muertos, como dice la Biblia, que oirán desde los sepulcros la voz del Evangelio y se levantarán. Y la iglesia tiene ese tremendo privilegio y es exclusiva, aunque el Señor Jesús se pueda estar revelando en forma personal sin la necesidad de la iglesia. Él puso esta carga y privilegio sobre la iglesia. Ni los ángeles tienen tal bendición que podrían dar cátedra, excepto la gracia, que no la conocen, pero nosotros conocemos la gracia de Dios y es una tremenda bendición. No tengo ninguna duda, tengo la convicción de que Europa está recibiendo un viento de gracia muy fuerte en este tiempo. Yo lo noté cuando vine, noté el letargo, noté esta anestesia, pero el único que puede despertar es el Señor. La gente crear esa necesidad que vengan a los pies de Jesucristo. Amén. Así que, como le dije al principio, es una alegría. Bueno, estoy con mis hijas, no sé dónde está mi otra hija. Debe estar en la escuela dominical porque a ella le gustan los niños. Y no voy a hacer saludar a mi hija, ¿o sí? No quiere. Pero ponete de pie que te conozcan los hermanos que aún no te conocen. Ana Paula. Gloria a Dios. Muy bien. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 31. Le voy a hablar de un tema muy serio, muy sensible, que nos llama a la urgencia de revisar este asunto en nuestro corazón. Le voy a hablar de la palabra amargura, definir lo que significa amargura.
las consecuencias y los peligros de llevar amargura en el alma, en el corazón, ¿sí? Luego voy a tratar de resumir el mensaje y darle 3 llaves. Yo lo hago de esta manera para que sea práctico y que podamos acceder a una sanidad y libertad profunda del alma a través de llaves, ¿sí? Una llave tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de una llave? ¿Qué hace la llave? Abrir. Pero usted puede abrir o cerrar con la misma llave, ¿verdad? Pero en Cristo Dios nos llama no a cerrar, sino a abrir. Y estas llaves van a ser muy útiles para abrir y para acceder a una profunda sanidad del alma y a una verdadera libertad. Yo tengo un dicho mío personal, que a partir de una verdadera sanidad, de una profunda sanidad del corazón, es que viene una genuina y verdadera libertad, siempre en Cristo, amén. Así que vamos a tratar de resumir esto, de hablar de la palabra amargura, del significado de la palabra amargura, y vamos a leer entonces en Efesios 4:31, dice así de esta manera: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Bien? En primer lugar utiliza un verbo el apóstol Pablo, quítense, es una acción de quitar. Ahora, lo llamativo que esta palabra, el apóstol Pablo la dirige a la iglesia y no a un mundo inconverso. ¿Sí? Se supone, o de hecho es así, que son personas, son gente que han recibido a Cristo y han sido injertados a la iglesia como consecuencia, son gente salva, pero sin embargo el apóstol Pablo nos habla de la realidad y el peligro de personas que aún siendo salvas, estando en Cristo, puede traer consigo diferentes tipos de amargura. Y la amargura realmente es un tema muy delicado y muy serio y que podemos tener muchas veces sin darnos cuenta de esa amargura viviendo muy, muy adentro de nuestra alma. ¿Sí? Por eso la Biblia advierte de quitar la amargura. Porque si la amargura entra, luego dice, hay enojo, ira, que son condiciones internas del ser humano, pero luego habla de gritería, maledicencia y toda malicia, que son condiciones externas, ¿sí? Hay personas que son violentas, que son hirientes en sus palabras, que se despierta ira, que se habla de un carácter fuerte, pero que a lo mejor no viene por una cuestión hereditaria, sino que viene por una amargura. La amargura es un disparador de todas estas cosas y la amargura puede llevar a la gente aún al suicidio, al homicidio, si no se corta el trayecto, la infección, ¿sí? Entonces vamos a definir la palabra amargura y yo les voy a dar 2 definiciones. Una definición tiene que ver con una palabra moderna que viene de la RAE, que amargura significa una angustia crónica del alma, ¿sí? ¿Qué significa amargura entonces? Una angustia crónica del alma. Es decir, no es una angustia temporaria que se instala y rápidamente se va, sino que es una amargura crónica, permanente, constante. Y eso conlleva un verdadero peligro. Y la palabra angustia viene de la palabra angosto, estrés, estrecho, que mucha gente por causa de la amargura y por causa del estrés, de la angustia, la vida le queda angosta, la mente le pide diferentes salidas, van perdiendo la esperanza y ahí se produce el suicidio, que es llamativo todo el proceso de gestación del suicidio que viene a través de la amargura. A veces lleva tiempo y ese espíritu tiene dedicación y puede, a través de un proceso engañoso, puede llevar a la persona al suicidio. 800.000 suicidios alrededor del mundo por año, una estadística alarmante, tremenda, 440.000 homicidios al año en el mundo. O sea que duplica el suicidio al homicidio. Una cosa muy, muy, muy seria, ¿verdad? Entonces la primera definición es una amargura crónica del alma, que se instala, que es permanente. La diferencia entre la amargura, esta angustia, y la tristeza es muy grande. De la tristeza se puede salir rápidamente, es un sentimiento, están en las emociones, la tristeza,
puede venir por diferentes razones, pero de la tristeza se sale rápidamente. El rey David, el salmista, dicen los salmos: por la noche durará la tristeza, por la mañana vendrá la alegría. Es decir, que no es crónico, todo lo contrario, es temporario. Pero hoy estamos hablando de la amargura. Segunda definición de la palabra amargura, que es muy interesante y lo voy a definir desde del griego, la etimología de la palabra. La palabra epikrios o pikros da la idea de un elemento punzante, puede ser una cuchilla, una espada, un dardo, cualquier elemento punzante que atraviesa, penetra e inyecta veneno. Todo eso para explicar la amargura en el griego. ¿Sí? Es decir, que nosotros como iglesia, yo particularmente trabajo en primer lugar llevando a la persona al arrepentimiento y a la fe en Cristo, porque si no recibimos a Cristo no hay lugar para ser libre de la amargura. ¿Para qué una sanidad si después me voy sano al infierno? Yo necesito primero ser salvo, y el único que salva es Jesús. Como dijo el pastor al principio, si hay personas que por dentro saben que no hay el testimonio del Espíritu Santo, que no son hijos de Dios, que están llenos de dudas, quiero decirte que vengas a Cristo rápidamente y que Él no te va a echar, Él te va a recibir, te va a aceptar, porque Él te escogió, y no es casualidad que estés escuchando el Evangelio en esta mañana. Si venís a Cristo en arrepentimiento y fe, confesando que sos pecador y que Él es el único que puede darte vida y justicia, serás salvo. El que confesar el nombre de Jesús será salvo. Es así de simple y sencillo. Pero luego que venís a Cristo, comienza un proceso de restauración, que es lo que estamos hablando en esta mañana. Y quiero hablarle rápidamente de diferentes tipos de... También cuando se define la palabra pícrios, que es un elemento punzante que atraviesa, inyecta veneno, ahí no se termina la definición y deja una raíz. Por eso en Hebreos 12:15 el autor de Hebreos dice, mirad bien. ¿Qué dice? Mirad. ¿Qué significa mirad bien? ¿Iremos a otro lado? ¿Seamos indiferentes? No. Estén atentos, alerta. ¿Viste la alarma? Alerta, atento, porque este es un caso serio. Muy importante. Mirad bien. Que no dejen de alcanzar la gracia de Dios. No sea que brotando no dice amargura, una raíz de amargura. El peligro con la amargura que cuando se instala y pasa el tiempo y el enojo continúa, el apóstol Pablo en la misma carta de Efesios, en el contexto dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y nosotros dejamos poner el sol y pasan los días y el enojo sigue, y el enojo va alimentando la amargura y la amargura va alimentando el enojo, y eso empieza a echar raíces. Y el peligro es la raíz, porque se va arraigando. De la tristeza es fácil salir, de la amargura es muy difícil, de la raíz de amargura casi imposible. Pero si venimos a Cristo y nos dejamos ministrar por la palabra de Dios, es muy fácil salir de la amargura. Y por eso entregaré esa llave para salir. ¿Sí o no? Entonces voy a hablar de algunas espinas o raíces del pasado. Que aún estando en Cristo, yo cuando llegué a Cristo fui salvo, una salvación segura, permanente, para siempre, pero en el espíritu fue salvo, pero el alma traía amargura. Y yo puedo ir detectando a lo largo del caminar con Cristo diferentes tipos de amarguras, como por ejemplo la espina clavada después de una violación, un abuso sexual, a los 10 años de edad, aproximadamente 9, 10 años, a través de una mujer. Tocaba zonas erógenas, que me gustaba, que sentía placer, pero eso trajo trastorno más adelante en la adolescencia, donde incurrí en el alcohol, en las drogas, adicción a la pornografía, al sexo y hasta la ludopatía, al juego, ¿no? Me despertaron un montón de situaciones esclavizantes, y eso vino en primer lugar por mi condición pecaminosa, por estar lejos de Dios, y después por una espina que fue clavada, llamada entonces amargura.
Y hay gente aquí en esta mañana que viene desde ese lugar, viene de lugares de abuso. Han sido abusados, violados muchas veces, aún con penetración, han pasado situaciones traumáticas. Nosotros trabajamos, y yo decía particularmente trabajo en el trastorno por estrés postraumático. Por estrés significa angustia, estrecho, post, después de un trauma, una herida, traumas, herida. Después de una herida. Entonces hay gente que llega a Cristo, gloria a Dios por eso, pero pronto se dan cuenta que todavía hay un alma que restaurar, que todavía hay amarguras. Yo recuerdo que salí de esa amargura, le voy a dar, ya le voy dando la llave, ¿no? ¿Cuánto van a agarrar la llave? ¿Cuánto van a agarrar la llave? La llave del perdón. Perdoné a la persona que abusó de mí, familiar, fui libre. Y quité de mí la amargura. Diferentes tipos de amargura, diferentes tipos de espinas. Las espinas del abuso, las espinas del rechazo, gente que sufrió rechazo en todas sus formas, y el rechazo es una de las situaciones más destructivas que existe en una sociedad, en una familia. El rechazo por la violencia, cuando uno sufre violencia física, está sufriendo una especie de rechazo, porque lo que menos se siente es aceptado, sino rechazado. Violencia a través de palabras hirientes. Siempre cuento que mi padre era bastante hiriente en sus palabras, de vez en cuando grandes palizas me recibía, pero él era muy hiriente. Y en una oportunidad cantando en mi habitación a los 13 años, era como una salida para mí cantar, y él abre la puerta de la habitación, estaba cantando y me pega un grito diciendo: cállate que cantas horrible. Y parece algo quizás insignificante, pero fue una amargura que penetró mi alma. Además yo le creí, porque un referente, una autoridad, diciéndome esto, yo lo creí y enmudecí 10 años, nunca más canté. Hasta que llegué a Cristo, perdoné a papá, el Señor, y arranqué esa amargura de adentro y volví a cantar para el Señor. Cántico nuevo, ¿no? Alabanza a nuestro Dios, amén. Entonces las amarguras que vienen también por la violencia. Recuerdo un caso que ministramos a una mujer y habló el espíritu inmundo de la mujer diciendo: yo me llamo odio, demonio ahí adentro, existen los demonios. Y le preguntamos: ¿y cómo entraste? Y entré a través de una gran golpiza que le dio su padre a los 5 años de edad. Tenía todos los antecedentes del demonio. Por supuesto, volvimos en sí a la persona, la ministramos, le enseñamos, le dimos la llave de perdonar, de recibir a Cristo y perdonar, y automáticamente fue libre, ¿sí? Fue sana allí en su alma, en su corazón. Gente que viene de la violencia, gente que viene de la infidelidad. Tengo testimonios, pero no me da el tiempo, pero de la infidelidad, que deja una marca imborrable, deja una amargura tremenda, una decepción tremenda. Las espinas amargas del abandono, del desarraigo. Yo sé que aquí hay muchos latinos que añoran su tierra porque tuvieron que salir por situaciones extremas, por un gobierno, por cuestión económica, por lo que fuere, y salieron añorando su tierra con un dolor, con una amargura dentro, su familia, padres, sus hermanos. Quizás por años no lo vuelven a ver, entonces queda una amargura del desarraigo, ¿no? La amargura de la culpa. Gente que ha cometido, mujeres, aborto, y no pueden lidiar después, aún estando en Cristo, eso lo sigue como un fantasma, ¿no? Y la acusación y la culpa, no pueden salir de ahí, la amargura por el desprecio, por la traición, por los menosprecios. ¿Se siente identificado? Este es el diagnóstico. Muchas veces no logramos, tenemos conductas disfuncionales y no logramos entender de dónde viene esto, estas reacciones. Tengo un caso de una mujer que oramos al Señor para que, y esta es mi oración aún en esta mañana, que el Señor muestre los problemas de raíz, que Él quiere traer soluciones de raíz. Porque si no hay soluciones de raíz, no hay soluciones. Dios no trae soluciones superficiales, Dios trata en lo profundo de nuestro corazón.
¿Ven? ¿Me permite? Voy a tomar un poco de agua. Gloria a Dios. Le pido al Espíritu Santo y esta mujer pudo recordar un hecho. Ella me contaba, una mujer grande, me contaba que todos los días a cierto horario tenía como ataques de furia y se tenía que encerrar con llave en la habitación porque temía lastimar a sus hijos, a sus familiares. Le duraba unos minutos, quizás 40 minutos, se le pasaba y ella no entendía de dónde venía esa conducta, esa reacción. Hasta que en la charla de amargura ella pudo detectar por el Espíritu Santo que le mostró de dónde venía esa amargura, y en su niñez, teniendo 7 años, ella recordó y vio cómo entraba a la piscina de unos primos. Los primos la despreciaban, salían de la piscina, la dejaban sola, luego la escupían y le tiraban piedras y la maldecían. Y ella, eso le produjo amargura y esa amargura quedó, y por la falta de perdón, ella se le despertaba en furia. Cuando detectó, perdonó a sus primos y quitó, como dice Pablo, este es un versículo para mí revolucionario, porque no pone condiciones, solamente dice, quítense de vosotros toda amargura. Y si yo lo tomo en la práctica tal como lo dice el versículo, ¿se cree que la palabra de Dios va a fallar siendo infalible, inerrante? No falla. Si usted por la fe aplica este versículo, las amarguras saldrán. Quiero darle la primera llave. 3 llaves: la llave de la apertura de corazón, la llave de un corazón que se abre para el Señor para que empiece el proceso de restauración. Esta llave es elemental, es importantísima. Usarla rápidamente. Porque lo contrario al corazón abierto es el corazón cerrado. Y la Biblia advierte, aún el autor de Hebreos, capítulo 3 y 4 de Hebreos, hace por lo menos 4 veces repite un pasaje bíblico: si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón como sus padres lo endurecieron. Y repetidamente advierte la Escritura acerca del corazón cerrado. El corazón cerrado no es digno de misericordia de parte de Dios. El corazón cerrado dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas, no cierres el corazón. Jesús aún pronunció juicio sobre las naciones que lo rechazaron, diciendo: ay de ti, ay de ti. Si en Sodoma y Gomorra hubieran visto ellos los milagros que ustedes ven, que hubieran oído el evangelio que ustedes escuchan, se hubieran arrepentido. Que en el día de juicio será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra, que representa la perversión máxima del hombre. Sin embargo, dijo el Señor, para ellos será más tolerable que para ustedes, que me rechazaron. El rechazo es condenable. El rechazo es delante del Señor, es como una bofeteada en su mismo rostro. El corazón cerrado. Y hermanos, voy a decir algunos síntomas del corazón cerrado. Esto es terrible. El corazón cerrado es un corazón lleno de orgullo, que rechaza, que ve el problema en los demás, pero nunca lo ve en sí mismo. Es apático, sin pasión. No escucha, la persona con corazón cerrado no escucha, rechaza, no quiero escuchar. No ve ni reconoce su necesidad. Se aísla, es solitario, levanta muros alrededor, es incrédulo, se termina siendo una persona incrédula. Da malos frutos y no accede nunca a la sanidad. No tiene arrepentimiento, no tiene misericordia hacia los demás y oculta su pecado. En el libro yo escribo, usted lo quiere comprar, no solamente me va a ayudar a mí ministerialmente, también para regalar a otros, que es una forma de evangelizar también. Que aquí yo exalto a Cristo y esto es contenido bíblico. Tiene obviamente experiencias ministeriales, pero tiene un contenido bíblico. Y en el libro hablo de 2 personas, 2 reyes. El rey Acaz, que representa a los corazones cerrados, porque él cerró las puertas del templo y fue un impío de aquellos. Pero también hablo del rey Ezequías, que abrió las puertas del templo y las reparó. Y ahí yo enseño que cuando se abre hay reparación. Cuando se cierra no hay reparación. Cuando se abre hay reparación. Y él repara no solo el templo, entra en un proceso de santificación el templo. Nosotros somos el templo, dice la Biblia. Y en ese proceso la casa es santificada,
nosotros somos limpios por la sangre de Jesucristo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero además Él restauró la adoración. Por décadas en el templo no había adoración, porque había un rey pagano, maligno, que cuando el rey malo gobierna, dice la Biblia, el pueblo sufre. Y el pueblo se iba también detrás de otros dioses. Y este hombre restaura, después de la purificación, todo porque se abrió la puerta, comenzó un proceso glorioso de pocos días, donde se santifica el templo, se restaura la adoración, se restablece el servicio. Y en Segunda de Crónicas 29, 36, el último versículo dice, se alegró Ezequiel. ¿Cuándo aparece la alegría? Eso que parece ya una palabra de peligro de extinción. Se fumó el gozo. ¿Dónde está el gozo? Nos podemos reír, pero por dentro estamos con amargura, con tristeza. Y dice, después de ese proceso, de un corazón que se abrió, de la puerta del templo que se abrió, terminó con alegría, porque Dios preparó el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente, dice la Biblia. Cuando Dios toma una causa, un corazón abierto, Él no tarda demasiado. La cosa es hecha rápida. Quizás el diablo te ha predicado por años de esa amargura, de esa situación, no salís más, no hay salida, suicidate es la salida, o matá a aquel que te dañó. Y hay un proceso. Y el diablo te dice, nunca más saldrás, pero Dios dice, si me das tu corazón, si abrís tu corazón, yo hago esa obra, todo el bien de Dios vendrá sobre ti, su perdón, su gracia, su amor para sanar las heridas más profundas. Pero tomemos la llave del corazón abierto. Segunda llave, la llave de la presencia de Dios. Está en el libro también. Como los 400 hombres que vinieron a David en amargura de espíritu en la cueva de Adulam, ellos en 3 meses, donde David buscó al Dios de Israel, a su propio Dios, y los 400 que estaban mal copiaron al rey David, buscando al mismo Dios, y en 3 meses fueron transformados, sanados, restaurados por la presencia de Dios. Y se convirtió en un ejército tan extraordinario, sin precedente. El ejército de Dios, dice la Biblia, era como ejército de David. Es que el ejército de David era como ejército de Dios, al revés lo dije. Es decir, que David tenía el prototipo del ejército del cielo. Estos hombres que estaban en grandes ruinas en poco tiempo fueron transformados en la presencia de Dios, la llave de la presencia de Dios. A veces yo hago llamado en los países latinos, allí en Argentina, yo predico esto en las iglesias pentecostales y la gente vuela por el aire porque vienen corriendo, porque se abren. Pero creo que Europa va a superar a América. Que viene una apertura de corazón. Yo a veces hago un llamado acá adelante, no es un capricho. Yo estoy dando, y Dios está dando la oportunidad, que en la reacción de pasar, es una reacción humilde, de un corazón abierto, es una acción de fe, es decir, Señor, yo tengo el corazón abierto. A veces hago preguntas y algunos levantan la mano, otros no. Yo digo, no levantan las manos, ¿será que hay corazón cerrado? Puede haber vergüenza, timidez, ¿será que está cerrado? Entonces rompamos con eso del corazón cerrado por la fe y abramos el corazón para acceder a todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Quiero ir terminando. Vamos a buscar una historia increíble, tremenda en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, creo que es el verso 23, ya se lo voy a confirmar. Señor, Mateo 18, 23, la historia de los 2 deudores, no sé si conoce, ha leído alguna vez esta historia, y voy a hablar de la tercera llave para terminar. Y luego, mire, es algo que es completamente necesario hacer. Siempre que yo predico esto, es necesario tener un tiempo en la presencia de Dios. Dejar que Dios nos examine. Un error muy común es autoexaminarnos. No se trata de autoexaminarse, de buscar raíces de mi propia mente, porque hay cosas que están muy bloqueadas por el diablo, el enemigo, y también, como se dice en psicología, un bloqueo mental. La mente hace un bloqueo en el recuerdo para no sufrir nuevamente el dolor, pero Dios desbloquea la mente y nos lleva a ese lugar, no es regresión, nos lleva a ese lugar
para que perdonemos y para que quitemos esa amargura, para traer una verdadera solución a nuestras vidas. La llave del perdón, ¿qué le cuesta más a usted? Yo he confesado esto. ¿Qué le cuesta más? ¿Pedir perdón o perdonar? Es una pregunta confrontativa, pero necesaria. Yo opino que el perdón es prácticamente imposible. Tenemos el caso de Gigi Ávila, un hombre de Dios, un evangelista en el pasado, que Dios usó tremendamente. Su yerno mató a su hija de 117 puñaladas. Y él, estando en otra nación, le avisaron, estaba predicando el evangelio en las campañas evangelísticas y termina de predicar, le avisan, se toma un avión para regresar a su nación. Y en pleno vuelo, él tenía una lucha titánica, como dos personas hablándole en cada oído. Uno decía, no es digno que lo perdone, te quitó lo caro de tu vida, te destruyó, no podés perdonarlo. Del otro lado el Espíritu Santo le decía, suelta el perdón, confiesa el perdón, porque este es un asunto innegociable. No sé por qué, porque finalmente Dios perdonará a unos y a otros condenará y no perdonará, pero a nosotros nos exige el perdón. ¿Sí o no? Finalmente llega Gigi Ávila a su tierra y antes de llegar al velorio y al entierro de su hija, pasa por la cárcel primero. Y estaba frente a la celda del asesino de su hija y mirándolo a los ojos con todo el dolor, dijo, hijo, yo te perdono, estás perdonado, y salió hacia el entierro de su hija. Pudo perdonar. No puedes permitir vivir con amargura. Y si hay amargura, no dejes que eche raíces. Y si hay raíces, quítense de vosotros toda amargura. De forma urgente. Esto es una urgencia, es un llamado urgente. Y llamo y pido al Espíritu Santo que quite la anestesia espiritual. Porque hay caminos que al hombre le parece camino de bien, pero su fin es de muerte. Y hay caminos también que al hombre dice que en su propia opinión sus caminos son buenos, pero Dios pesa el corazón. Dios tiene el diagnóstico, no usted ni yo. Pero también Dios tiene el diagnóstico y tiene el remedio. El remedio es Cristo a través de estas llaves. Mateo 18:23 dice, los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Quiero enseñarle a perdonar, porque el perdón es imposible, humanamente hablando, pero en Cristo es posible y necesario. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Aquí hay tres protagonistas, tres actores. El rey, que representa a Dios, y dos esclavos, dos siervos, que representa a este mundo perdido. Diga conmigo, 10.000 talentos. ¿Alguien sabe aquí lo que significa, cuánto es 10.000 talentos? Un solo talento corresponde, para mí me gusta estudiar. Un solo talento corresponde a 33 kilos de oro. 10.000 talentos son 330.000 kilos de oro. Y creo que me quedé corto, pero lo traté de pasar a euros, 74.000 millones de euros. Eso debía un esclavo al rey. Y yo quise corregirlo al Señor, o le hice una pregunta media atrevida. Le dije, Señor, ¿no estás exagerando? ¿Cómo un esclavo que no tiene ingreso porque es un esclavo puede pasar millones de años, jamás podrá pagarte? Es que precisamente me respondió el Espíritu Santo. Por eso el infierno, dice, es eterno, porque nuestra deuda es eterna. Así que, hijo, no exageré, me quedé corto, me dijo. Gente que estará en el infierno, que no han venido a Cristo, en un lugar de desesperación eterna, de condenación eterna, de perpetua perdición, de pena, de dolor, un lugar terrible. Yo soy predicador del infierno, pero para llamar a la gente a Cristo, porque Dios nos quiere librar de ese lugar. Y ese lugar eterno es porque precisamente la deuda es eterna. Por eso Dios envió a su Hijo Cristo para saldar esa deuda, para pagar por usted. No hay ofensa más grande para el Dios Padre que rechacemos al Hijo y que digamos, yo pagaré, Señor. No necesito a Cristo, yo puedo pagar. Es imposible.
Luego dice, a este como no pudo pagar, por supuesto, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, ¿qué hizo el siervo? Vamos por palabra. Se postró. Hizo una buena acción delante del rey. Haga conmigo así. Muy bien. Se postró. El rey habrá dicho, qué bien que comenzamos esto. Tenés una deuda conmigo, pero te postraste. Lo otro que hizo, le suplicaba. Haga conmigo así. Postrarse, suplicar son acciones correctas. Diciendo, y luego hizo la oración más necia, la oración más tonta que encontramos en toda la Biblia. Señor, vamos Señor, ten paciencia en la oración. Pagaré todo. ¿Estás loco? No podés ni comenzar a pagar. Van a pasar 100 millones de años y vas a seguir sin haber restado un solo céntimo. La oración no está en paciencia, la oración está en misericordia. Misericordia significa cordialidad con el miserable, pero este hombre estaba lleno de orgullo, aunque era un esclavo endeudado. Él no creía que tenía una deuda, él creía que tenía tiempo para pagar. ¿Qué oración más necia? Hay gente que no ha experimentado todavía, aún en las iglesias, el verdadero perdón, el ser perdonado. No hay mayor bendición que ser perdonado. La verdadera y genuina paz viene por ser perdonado. Usted no necesita recibir una herencia de millones, usted no necesita un mejor marido, una mejor esposa, mejores hijos. Usted necesita ser perdonado y Dios lo está llamando en Cristo para perdonar sus pecados. Es tan grande ser perdonado que el rey David compuso 2 salmos, Salmo 51 y Salmo 32. El Salmo 32 es maravilloso. El Salmo 32 es la bienaventuranza, la dicha, la felicidad de aquel que es bienaventurado aquel a quien el Señor le tiene en cuenta su pecado. Es decir, el Señor nos mira pecadores, pero venimos a Cristo. No nos tiene en cuenta el pecado porque Cristo cargó nuestro pecado. Aquel que la verdadera felicidad viene por ser perdonado. Y hay gente que todavía entran por el camino de la ley y quieren agradar a Dios por obras. Dios los seguirá rechazando, pero humildemente venimos a Cristo y seremos. Y dice el rey David, mientras callé se envejecieron mis huesos. Qué cosa rara. Huesos que se aumentan. Mientras callé, se volvió mi verdor, mi frescura, mi alegría en sequedades de verano. Entonces dije, confesaré, Señor, Él perdonó a mi. Luego Él confiesa, tú eres mi refugio, tú me guardarás de la angustia con cánticos de liberación. Ser perdonado. Jamás podremos perdonar si no hemos sido perdonados, si no hemos recibido eficazmente y humildemente el perdón que Dios nos da en su palabra. Vamos a terminar con la historia. Dame tiempo y te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No dice que le dio tiempo. No dijo, voy a tener paciencia, te doy tiempo. Le perdonó. Hay gente que todavía no tiene la capacidad de recibir el perdón, pero reciben esta mañana el perdón que viene por Cristo Jesús a tu vida. Pero saliendo aquel siervo, versículo 28, halló uno de sus consiervos, otro esclavo, que le debía 100 denarios. ¿Cuánto? ¿Saben cuánto es 100 denarios? 10.000 euros. Contra 74.000 millones de euros. Entonces, claro, este recibió una deuda saldada, fue perdonado 74.000 millones de euros. Y uno dice, cuando se encontró con uno que le debía 10.000, seguramente lo va a perdonar. ¿Y qué hizo este hombre? Haciendo de él le ahogaba, lo agarró del cuello contra la pared, diciendo, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Esa era una deuda que podía pagar o no. Entonces su consiervo, versículo 30, mas él no quiso. Diga conmigo, mas él no quiso. Como no quiso, lo echó en la cárcel. Y vieron sus consiervos, se entristecieron y le refirieron todo lo ocurrido al rey. Entonces el rey lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda la deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos, los demonios, para que se pagase toda la deuda. Así también, miren el desenlace: mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos, sus ofensas. Y el último versículo que voy a usar, de Efesios 4:31, que vamos a aplicar en esta mañana, porque esta palabra no es para decir amén y me voy con el diagnóstico. Ahora ya sé el problema. No, te tenés que ir con el remedio, con la solución. Y para eso tenés que pasar por quirófano. Yo me hice todos los estudios cuando me operaron de la vesícula. Todo, ahí descubrí que tenía piedra en la vesícula, entonces llegó la fecha. ¿Y qué pasaba si yo llegaba hasta el quirófano y me daba media vuelta? No, mejor me voy, yo ya sé que tengo. ¿Soluciona el problema? Por eso hoy yo voy a hacer un llamado para solucionar el problema. Si usted no tiene y detecta que está sano, gloria a Dios, mejor, menos trabajo para nosotros. Pero usted está sano, la evidencia más grande de su sanidad va a trabajar para el reino, el rey va a ir a restaurar otras vidas. ¿Ven? Miren lo que dice el siguiente versículo, 32. Claro, en la sabiduría del Espíritu Santo, Pablo escribe primero el versículo 31, porque es imposible vivir el versículo 32 sin aplicar el versículo 31. Dice Pablo: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos. La persona amargada lo que menos es ni benigno ni misericordioso, porque su amargura no solamente lo daña a él, sino que contamina todo su entorno. Todo lo que toca destruye, hiere. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué palabra utiliza? Ver. Hermanos, en Argentina he ministrado pastores con problemas familiares. He dicho, y líderes, he dicho: te detuviste en la presencia para decir: yo perdono al que me... ¿Es que no? No des por hecho, bueno, no lo pongas al juicio de Dios. Señor, vengame del enemigo. No es tu enemigo. Tenés que perdonarlo. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Hasta aquí la predicación. Ahora yo quiero hacer un llamado. ¿Qué puede pasar o no? Pero tengo una actitud de fe y de apertura de corazón. Si no pasa aquí adelante, al menos levante la mano. Ya quiero ser sano. Yo estoy detectando amarguras en mi corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra como en esta mañana, hasta separar el espíritu, el alma del cuerpo, y discierne aún los pensamientos ocultos. Eso ha hecho la palabra en esta mañana. Yo veo lágrimas por muchos lugares, y eso que no veo tan bien ahora. Pero quiero decirte que esas lágrimas ya no serán lágrimas de dolor, de impotencia, de bronca, de tristeza, de amargura, sino que hoy vendrán lágrimas de consuelo. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Hoy vendrá consolación a tu corazón. Dios está preparando a la iglesia, a su pueblo, para recibir lo que de este mundo vendrán a los pies de Cristo. Gente rota, absolutamente rota, pero no tenemos miedo, tenemos las herramientas, las armas, el Espíritu Santo, el nombre de Jesús. Tenemos todo para solucionar los problemas más profundos. Gloria a Dios. Voy a pedir que te pongas de pie. Aleluya. Vamos a quitar espinas. Cuando yo era un niño, me salían forúnculos. ¿Conocen los forúnculos?
son esos granos llenos de pus. Era muy pequeño y mi mamá me llamaba, me decía, vamos a solucionar esto, yo voy a sacar ese forúnculo porque tiene infección y es peligroso. Y empezaba a apretar con los dos dedos el forúnculo, como el Espíritu Santo comienza a apretar en ese forúnculo, esa amargura, esa raíz. Y empezaba a apretar y salía, ¿qué salía? Pus. Dolía. Entonces limpiaba mamá. La toallita blanca, limpiaba la pus. Yo en un impulso quería salir a jugar con los chicos. Y me agarraba de los pelos. Todavía falta, hijo, lo más importante. Mamá, ¿qué es lo más importante? ¿Qué ves ahí? Y veo como una espina negra. Eso se llama raíz, hija. Se llama raíz. Si yo no quito la raíz, el problema va a volver. Y me ponía una toallita en la boca. Ahí descubrí por qué se ponen las toallas en la boca. No es siempre para que no hables. Y apretaba y dolía y dolía. A veces huimos del dolor porque duele, el dolor duele. Qué redundancia, ¿no? Y huimos. Exponete con el dolor a la presencia de Dios. Y sacaba una pincita que hoy no la traje. De la pincita. Es de mi mamá, me la dio ella. Con la pincita sacaba la raíz. Me decía, limpiaba, ponía alcohol. Decía, hijo, anda a jugar. Ya solucioné de raíz. No volverá más el forúnculo. ¿Cuántos? Cierra tus ojos. Nadie mira a nadie. Esto es algo muy personal, particular. ¿Te has detectado? Porque la palabra, el Espíritu Santo te ha mostrado un recuerdo. Desarraigos, hermosa nación, quedó atrás. Trajo dolor al corazón. Y aunque Dios tiene un propósito aquí, porque no estás en vano en esta nación, en esta ciudad. Dios te trajo con un propósito, pero hay una amargura del desarraigo. Quizá hay una espina clavada, una amargura por una violación sufrida. Y te ha costado perdonar y no lo supiste manejar, pero hoy entiendes que el perdón no es un sentimiento, porque el dolor no te dejará sentir lo bueno para tomar esta decisión, sino que el perdón es una decisión. Porque me lo dice el Señor, mi Dios, yo amo al Señor y quiero hacer su voluntad, por lo tanto decido perdonar. El perdón es una decisión, pero además yo descubrí hace unos años algo revelador para mi vida, que me transformó, que el perdón, además de ser una decisión, es una herencia. Si recibo 74 mil millones de dólares o euros y mi vecino me debe 10.000 euros, no solamente le perdono la deuda saltando de alegría, porque yo estoy mirando la herencia que recibí, lo perdono, pero además le digo, toma 10.000 euros más, o 20.000, o 1.000.000. ¿Cuánto voy a estar gastando esos 74 mil millones? Y le puedo dar, perdonar, porque de gracia recibimos, damos de gracia. Hay espinas en el pasado de una infidelidad sufrida, de palabras hirientes, de descrédito. Hay dolor. Aquellos que están detectando espinas y están tomando la decisión de tomar estas 3 llaves. Y dice, Señor, porque mira, esto es un asunto serio. Hay 3 elementos de engaño que cerrarán tu corazón. El pecado que es engañoso, dice Hebreos. El corazón que es engañoso y perverso. Y Satanás, que es padre de mentira. Satanás está sufriendo ahora mismo. Satanás te quiere en el mismo estado y en el peor estado posible. Satanás te dice, no abras el corazón, pero Dios, su voz es más fuerte. Si oyeres hoy su voz, tu corazón no se cerrará, se abrirá y allí cumplirá su propósito. Y estás detectando espinas. Toma la primera llave, la segunda llave y vení a la presencia de Dios. Yo te voy a llamar aquí adelante.
yo te voy a ayudar, voy a orar por tu vida. Y te aseguro con garantía y te lo firmo, que la palabra de Dios no miente, permanece para siempre, que tus espinas saldrán, que tu amargura será quitada y estarás presto a servir a tu Dios. Ven aquí adelante, ven aquí adelante. Esto es un corazón abierto. No te voy a condenar si te quedas, pero al menos dile, Señor, yo no paso adelante, pero levanto mis manos diciendo, yo soy quien necesito esto. El Espíritu Santo, la presencia de Dios te va a ministrar el corazón. Ven a Cristo. Si nunca has recibido a Cristo, no lo dudes más. Si mueres hoy, que es posible. ¿Qué garantía tenemos? Es posible. Cada TikTok, cada segundo, el tic del reloj, mueren 4 personas alrededor. Por segundo. ¿Tienes garantizada tu salvación? Si no es así, vení corriendo a Cristo. Vení a Cristo. Aunque tengas que enfrentar la vergüenza, pero no hay vergüenza. Venir a Cristo es un privilegio. Es la bendición más grande. Dile, Señor, yo te abro mi corazón. Vengo a tu presencia y decido perdonar, Señor. Me duele, Señor, hay mucho dolor en mi corazón. Y ahora me estoy dando cuenta de ese dolor, de las palabras hirientes, de cómo me ofendían, Señor, mis seres queridos, mis amigos. Pero yo hoy tomo la llave del perdón y perdono, Padre. Perdono como me enseña tu palabra. Comienza a soltar el perdón. Ahí en el banco también el Señor arrancará espinas allí profundas en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Ahí está tu poder obrando, Señor. Tu palabra no miente. Han venido a Cristo para salvación. Si nunca has recibido a Cristo, te voy a guiar a esta oración. Repite conmigo, Señor Jesús, te abro mi corazón para confesarte como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco mis pecados. Como ese hombre de la parábola, soy un pecador sin remedio, pero recibo tu perdón porque Cristo pagó mi deuda. Si has hecho esa oración, tu vida cambiará para siempre. Levanta tus manos, busca en su presencia. Señor, estás quitando espinas. Yo le voy a pedir a mis hijas que ministran también, que puedan orar, los pastores, poder orar juntamente conmigo por cada uno de ustedes. Vamos a estar poniendo la mano. Yo estoy viendo, ¿sabe lo que veo? Yo veo vendas, veo aceite, que es el Espíritu Santo, veo vendas. Y eso me suele suceder seguido de ver vendas, porque el Espíritu Santo tiene en sus manos aceite fresco y vendas para sanar tus heridas, porque Él vino a vendar a los quebrantados de corazón y Él lo está haciendo. Por eso ahora, Padre, tomo la autoridad del nombre de Jesús. Esta gente que ha abierto su corazón, esas lágrimas que son de consuelo, ahora, Señor, rompo toda cadena ahora. En el nombre de Jesús me vuelvo en contra de toda obra del diablo. Esas amarguras, esas raíces profundas ahora. Diablo, te llegó la hora. Oh, di conmigo, renuncio al odio, renuncio a la amargura, renuncio a la depresión, renuncio a los pánicos, renuncio a la tristeza. Ahora, Señor, rompo cadena de odio, rencor, tristeza, amargura. Satanás, te llegó la hora. En el nombre de Jesús, suelta ahora, sal en el nombre de Jesús. Ahí está saliendo, salen las espinas más amargas, ahora, sal ahora en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, levanta tus manos, ora a favor de estas vidas ahora, todos juntos trabajando en el altar del Señor, aleluya, oh, gloria, 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 oh, rabandaraba shandere. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, músicos, esto es una guerra, una batalla. Ministrando la presencia del Señor. Aleluya.